que nos visualizan a través de nuestras plataformas. El día de hoy, el Instituto de Capacitación Jurídica nos presenta una muy importante conferencia de la mano de la doctora Samantha Ruth Taipe Ancharaiko, quien nos presentará un tema muy importante, el cual es la normativa actual y las nuevas perspectivas en materia de edificaciones. La doctora es asociada por el estudio Felipe Petrocarrizosa Ferrero y Udría, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde también se desempeña como adjunta de docencia del curso de contratos típicos, asesora de diversas empresas nacionales en el saneamiento de propiedad predial y la estructuración de contratos de la naturaleza civil para la adquisición de predios y la ejecución de proyectos inmobiliarios. Les dejamos con la doctora. Buenas noches con todos. Como lo mencionaron en la presentación, esta noche les hablaré un poco sobre la normativa actual y las nuevas perspectivas en materia de edificaciones. Para eso, la estructura de la presente exposición se repartirá en 4 principales etapas. Una primera etapa que es la edificación, una segunda etapa que es ya la licencia de edificación, una tercera etapa que viene a ser la conformidad de obra y finalmente la cuarta que es la declaratoria de fábrica, con la cual se culmina todo el procedimiento hasta llegar con la inscripción. Para empezar, el primer tema, que es la edificación, debemos tener en cuenta la normativa básica que se va a abordar en la presente exposición, que básicamente es la Ley 29090, su reglamento, además de eso, complementándose con el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias, y el Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios. Entonces, comencemos. El primer tema es la edificación. Pero, ¿qué es una edificación? Toca responder primero a esa pregunta para entender un poco sobre lo que vamos a hablar durante toda la exposición. La edificación es el resultado de construir o ejecutar una obra de carácter permanente sobre un predio que cuente como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado, y esto es fundamental, que tenga cuyo destino esté dirigido a albergar al hombre, y a las personas, en el desarrollo de sus actividades. Además, esta edificación va a comprender también instalaciones fijas y complementarias que se encuentren adscritas a esta obra de carácter permanente. Además, también, con respecto a este último punto, las instalaciones fijas y complementarias son definidas por la Ley 29090 como aquellas que se construyen bajo sistemas constructivos convencionales o no convencionales, que contienen servicios públicos domiciliarios instalados, ¿no? Y que trabajen con funcionalidad con la edificación. Ahora bien, para entender un poco esta definición tenemos un caso que es la instalación de panel por Repsol en una de sus instalaciones de estaciones. Respecto a este caso, hay una opinión vinculante que emitió el Ministerio de Vivienda respecto a si es que correspondía, a qué se entendía como instalación de panel y si finalmente correspondía o no solicitar una licencia de edificación. Antes de pasar a ver esta opinión vinculante, sí me parece importante poder detallarles o precisar a qué nos referimos con una opinión vinculante. Esta opinión vinculante proviene del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y es la que emite respecto de toda la normativa de su sector relacionada en materia de edificaciones, habilitaciones urbanas, y que, como su nombre lo dice, va a ser vinculante para las municipalidades y en general para las entidades que comprenden y participan dentro de este procedimiento de la licencia de edificación y siguientes. Entonces, volviendo, la opinión vinculante que emitió en este caso responde a la pregunta, como les comentaba, si correspondía obtener una licencia de edificación para una instalación de panel en una estación de servicios de Repsol. Y es aquí donde se precisa precisamente que estas instalaciones permanentes y fijas que se encuentran adheridas a la edificación son aquellas que van a
permitir, por su necesaria presencia, el desarrollo de actividades propias de los seres humanos, ¿no? Y cuando se habla de albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades, se precisa que no se debe entender a esto como algo restringido, como si fuese simplemente el cobijo, ¿no?, del hombre, sino además debe entenderse como aquella estructura que cumple con los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad, ¿no?, donde se cumplan como mínimo los requisitos de confort, aislamiento climático, seguridad estructural, calidad constructiva. Entonces, tal como nos dice esta opinión vinculante, debemos entender a esta definición que les citaba hace un rato, está aquí, de manera amplia y extensiva, ¿no?, para entenderla como no simplemente instalaciones que se van a colocar en la edificación, sino como todas aquellas que sean necesarias para dar habitabilidad a la edificación en sí. En ese sentido es que, partiendo esta premisa de la definición, se concluyó que justamente la instalación de un panel no podía cumplir con esta definición porque no alberga en sí misma al hombre en sus actividades, ¿no?, toda vez que no cuenta con estas instalaciones necesarias que permiten la realización de tales actividades. Distinto es la estación de servicios sobre la cual se instala el panel. Esta estación de servicios efectivamente sí vendría a ser una edificación, como la vemos en la imagen. Sí vendría a ser una edificación porque es una obra de carácter permanente y donde podemos ver que ha sido construida bajo un sistema convencional, ¿no?, constructivo, donde dentro de la cual se realizan las actividades propias de la prestación de servicio de esta empresa Repsol. Ahora bien, una vez definido esto, la segunda pregunta es: ¿cuáles son los tipos de edificación que existen y que están regulados por la Ley 29090? Son 8 tipos. Tenemos a la edificación nueva, a la ampliación, a la remodelación, a la demolición, la refacción, el acondicionamiento, el cerco y finalmente la puesta en valor histórico monumental. Vamos a pasar a desarrollar cada uno de estos tipos para ver cuál es la particularidad y qué los diferencia unos de otros. En primer lugar, tenemos a la edificación nueva, que es una edificación, una obra que se ejecuta totalmente o por etapas sobre un terreno sin construir. Entonces tenemos un terreno sobre el cual no hay ningún tipo de construcción y sobre este se va a ejecutar la edificación, ¿no?, que es esta obra permanente que habíamos definido. Ahora, en esta definición te hace mención a que se puede ejecutar una obra totalmente, es decir, en una sola etapa, pero también pueden ejecutarse obras por varias etapas. Y es ahí donde conocemos al proyecto integral. El proyecto integral es un proyecto de edificación que se desarrolla por etapas, ¿no? O sea, tú puedes realizar una edificación estructurándola por etapas. Un ejemplo claro de esto es cuando tienes un terreno y quieres construir dos edificios sobre el terreno. Entonces, presentas un proyecto integral ante la municipalidad para que puedan aprobarte la ejecución de este proyecto en una primera etapa, la primera edificación, y la segunda etapa, el segundo edificio, ¿no? Y como lo veremos ya más adelante, cuando toquemos el tema de licencia de edificación, estas etapas, cada una de esas etapas va a tener que necesitar una licencia de edificación en específico, ¿no? Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, luego de esto tenemos a la ampliación. La ampliación viene a ser una obra permanente que se ejecuta ya sobre una edificación que preexiste, ¿no es cierto? Esta edificación, la que habíamos definido ya antes, es una obra de carácter permanente sobre la cual se va a incorporar una obra adicional, que como resultado de eso
va a haber un incremento en la cantidad de metros cuadrados en el área techada. Entonces, la imagen que tenemos acá es bastante ilustrativa, porque ya existe una edificación y sobre esta se está incorporando una obra adicional, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, tengo un edificio de 3 pisos y quiero hacer una ampliación para un piso adicional. Entonces solicito la licencia para ejecutar esta obra adicional que va a incrementar el área techada porque va a incrementarse un piso adicional. Luego de eso tenemos como tercer tipo de edificación la remodelación. La remodelación es una obra que modifica total o parcialmente la tipología o el estilo arquitectónico que tiene una edificación ya existente. Nuevamente acá también partimos de la base de que ya existe una edificación y sobre esta es la que se va a realizar esta modificación en el estilo, en la tipología arquitectónica que tiene originalmente. Es decir, la remodelación va a venir a ser la modificación de la distribución de los ambientes con el fin de adecuarlos a nuevas funciones o a incorporar mejoras sustanciales a la edificación ya existente, ¿no? Y tenemos una opinión vinculante también del Ministerio de Vivienda en este sentido, donde precisa que la remodelación tiene un carácter permanente sobre la cual se va a realizar un dimensionamiento de estructuras, usos, posibilitando la subdivisión, el compartimiento de un predio para poder individualizarlos, ¿no? Ahora, aquí tenemos que precisar que la remodelación, como la estamos entendiendo, de modificar, ¿no?, el estilo, la tipología, la estructura de la edificación, no debe ser confundida con la subdivisión de un predio urbano. La subdivisión de un predio urbano ya es un procedimiento municipal que es bastante particular, que se hace sobre un predio que ya está habilitado como urbano en uno o varios lotes, ¿no? Entonces, no confundamos la remodelación con la subdivisión de predios, ¿no? Luego de ello, tenemos también la demolición, que como la imagen lo ilustra, es la acción precisamente de eliminar, ya sea de manera total o parcial, la edificación que existe, ¿no? Ahí no hay mucha más explicación que dar. Y la refacción. La refacción es una obra a través de la cual se busca mejorar, renovar las instalaciones, el equipamiento, los elementos constructivos y de estructura que tiene la edificación. Pero eso sí, la refacción no altera el uso, los elementos estructurales o el área techada de la edificación existente. Entonces no es como una ampliación donde tú incorporas un piso más o una demolición donde tú eliminas un piso o la edificación en general, sino que la refacción no implica una modificación en la estructura de la edificación, sino que implica un mejoramiento, una renovación de lo que ya existe. El acondicionamiento también es otro tipo de edificación, pero tiene una particularidad que consiste en adecuar estos ambientes que existen en la edificación a las necesidades que se tiene de la persona, el propietario que tiene esa edificación, mediante elementos removibles que se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿no? Como la tabiquería, los falsos y los rasos, ejecución de acabados, instalaciones que no son permanentes, sino que son temporales. Es posible de mover, de remover, de desmontar, ¿no? Distinto a una ampliación, porque en la ampliación tú incorporas y esa incorporación se adhiere a la edificación. En cambio, en el acondicionamiento, si bien tú incorporas, por ejemplo, un elemento como la tabiquería o los falsos y los rasos, esos son removibles, no se adhieren a la edificación. O sea, en cualquier momento pueden ser retirados por X razones, por el propietario o el que está usando el bien para adecuarlo a los fines que tiene, ¿no?
Ahora, en el acondicionamiento también tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de la remodelación, como ya lo vimos, aquí sí se mantiene la tipología y el uso original de la edificación. Aquí no se cambia, como en la remodelación, la tipología, el estilo, ¿no? Sino que hay una adecuación de los ambientes para fines nuevos de lo originalmente predestinado. Por ejemplo, tenemos un caso que es las instalaciones de oficinas, que también fue materia de una opinión vinculante por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la cual se precisa esto, ¿no? Que el acondicionamiento no implica una modificación a la estructura, porque en este caso lo que se quería colocar en las oficinas eran, eran como instalaciones dentro de cada oficina para poder acomodarla, ¿no?, al uso de oficina administrativa. Entonces se iban a instalar despachos, salas de reuniones, sala de espera, entre otros, y para hacer esta adecuación se iba a colocar tabiquería de vidrio, drywall, implementación de mobiliario de oficina, instalación de sistemas de seguridad y climatización, ¿no? Pero todo eso, si nos damos cuenta, uno, que cumple la funcionalidad de poder adecuarlo a un uso en específico, que es oficinas administrativas, y dos, que las instalaciones que se están colocando son removibles, son desmontables, no se adhieren a la edificación. Entonces, por eso es que en este caso en específico, el ministerio concluía que, al tratarse de estas instalaciones removibles y que no modificaban la estructura de la edificación, entonces no se correspondía una licencia, ¿no?, como lo veremos más adelante. Luego, otro tipo de edificación es el cerco. El cerco es una obra que comprende la construcción de muros perimétricos que se colocan alrededor del terreno, y siempre en cuando esto, claro, lo permita la municipalidad de acuerdo a sus parámetros, ¿no? También un último tipo de edificación es la puesta en valor histórico monumental, que es esta obra que permite hacer trabajos de restauración, recuperación, rehabilitación, para mejorar, reforzar la edificación de valor histórico monumental. Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos tipos de edificación, también surge una tercera pregunta sobre, entonces, ¿quiénes son los titulares del derecho a edificar estos tipos de edificación? ¿Y quiénes son? Son las personas jurídicas, personas naturales, ya sean privadas o públicas, que tengan la condición de propietarios, usufructuarios, superficiarios, también concesionarios, titulares de servidumbres, titulares de derecho de uso, y también titulares con derecho a habilitar o edificar, ¿no? Por ejemplo, cuando se firme algún tipo de contrato y se establezca la cesión de un derecho para poder habilitar o edificar en específico respecto al predio, ¿no? Independientemente de que sea superficiario, usufructuario o propietario, adquieres ese derecho en virtud de algún tipo de contrato de naturaleza civil. Pero bien, lo que hay que también saber es si, respecto de todas estas edificaciones que hemos repasado, estos tipos de edificación, todas necesitan o no licencia de edificación. Pues hay una excepción. La ley 29090 establece que aquellas obras de edificación que no se ejecuten sobre inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación, pero que sean acondicionamiento, refacción, cerco, casetas de venta, departamentos modelo y cualquier otra instalación, no estarán sujetos a la obligación de obtener una licencia de edificación ante la municipalidad para su ejecución. Es decir, todos estos 4 supuestos están exonerados de una licencia. Pueden ser ejecutados sin la necesidad de contar con una licencia emitida por la municipalidad. Pero sí
se debe tener en cuenta que respecto de los tipos de edificación que son acondicionamiento y refacción, existe una obligación adicional, que es que las personas que lo han ejecutado tienen que declararlo en el autovalúo del año siguiente a su ejecución. Entonces, si lo ejecutan este año, por ejemplo, tendrían que estar declarándolo ante la municipalidad, ante la oficina de rentas, la culminación de estas obras de edificación respecto del inmueble, ¿no? Y esto es importante porque la municipalidad tiene que actualizar la declaración de autovalúo para también a su vez actualizar el cálculo de los tributos municipales. Entonces, sí es súper importante que se tome en cuenta la obligación de comunicación y de declaración que tiene que llevarse a cabo cuando se realiza un acondicionamiento o una refacción, porque también hay varias municipalidades que establecen en su cuadro de infracciones y sanciones como una infracción el no comunicar a tiempo, ¿no? El no comunicarlo dentro del año siguiente o nunca. Entonces, sí está sujeto a una sanción que por lo general es una multa, entonces existe esta obligación. Ahora, surge también una pregunta en medio de esta exoneración. ¿Qué pasa si los trabajos de acondicionamiento y refacción están sujetos a régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o de independización y propiedad? Esto puede pasar, por ejemplo, en edificios de oficinas o departamentos, que son típicamente sujetos a un régimen de propiedad exclusiva, propiedad común o de independización con propiedad. Entonces, de acuerdo a la ley 27157, en su artículo 133, te establece que estos trabajos de acondicionamiento y refacción que se ejecutan sobre una edificación no deben contravenir las normas vigentes ni perjudicar las condiciones de seguridad, de funcionamiento de la edificación. Es decir, no deben afectar los derechos de los demás propietarios o de los terceros, ¿no?, que componen esta edificación de unidades exclusivas sujeto a este régimen de propiedad horizontal. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el que ejecuta estos trabajos? Tiene que comunicar oportunamente la fecha de inicio y de culminación de los mismos a la Junta de Propietarios, ¿no?, que es la junta que administra toda esta edificación, y además proporcionar toda la información y la documentación técnica, legal y administrativa relacionada con estos trabajos que se van a realizar para facilitar una decisión adecuada, ¿no? Entre esta información es importante precisar cuáles los trabajos que se van a realizar, su alcance, el horario de trabajo, el personal que trabajará, el profesional responsable, entre otros. También es recomendable que una copia de esta comunicación que se presenta ante la Junta de Propietarios también se pueda comunicar a la municipalidad para su conocimiento y de esta manera evitar cualquier queja vecinal o multa innecesaria que pueda hacer la municipalidad, ¿no? Entonces, cuando estemos en un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, es necesario tener en cuenta, ¿no?, que es una edificación con unidades exclusivas que pertenecen a diferentes propietarios. Entonces, por eso siempre van a surgir cualquier inconveniente o conflicto cuando se van a hacer esos trabajos. Entonces, para ello siempre es importante previamente hacer una comunicación a la Junta de Propietarios y también a la municipalidad. Ahora bien, ya habiendo conocido qué es una edificación, cuáles son los tipos de edificación que tenemos, cuáles están exonerados de tener una licencia de edificación y quiénes son los sujetos que tienen este derecho a ejecutar esas obras de edificación, pasemos al segundo punto, que es la etapa en que se solicita la licencia de edificación. Recordemos aquí que se solicitará en todos los casos salvo acondicionamiento, refacción, cerco y además la puesta en valor, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste una licencia de edificación? La licencia de edificación es un acto administrativo a través del cual las municipalidades van a otorgar una autorización para que la persona ejecute estas obras de edificación en su terreno o en terreno de terceros, ¿no?, siempre y cuando tuviese el derecho para ejecutarlo sobre ese terreno. Pero recordemos un poco, ¿qué es acto administrativo? La ley 27444
que es la Ley General de Procedimientos Administrativos, establece que el acto administrativo viene a ser la declaración de aquellas entidades que en ejercicio de sus funciones emiten esta declaración destinada a producir efectos jurídicos sobre los intereses, las obligaciones, los derechos de los administrados, quienes van a ser titulares de una situación jurídica concreta que se va a ver afectada. Pero ahora, todo este aspecto tan abstracto y teórico, trasladémoslo a un caso en particular. La municipalidad vendría a ser, en este caso, la entidad que emite la declaración, y esta declaración vendría a ser justamente la aprobación que emite respecto del proyecto de edificación que se presenta. Y ahora, esta declaración que viene a ser la aprobación del proyecto va a originar, producir un efecto jurídico respecto del administrado, que viene a ser el propietario, el superficiario, el concesionario, que solicitó la licencia. ¿Por qué se va a originar un efecto sobre él? Porque va a impactar en su situación jurídica concreta. ¿Y cuál es esta situación? El derecho de propiedad del cual es titular, o el derecho de usufructo o de superficie. Si es que ¿no? Citamos a los actores que están obligados a solicitar esa licencia. ¿Y cómo lo impacta? Porque va a habilitar en esta persona el poder ejercer su derecho a edificar sobre un terreno en específico, dependiendo de cuál sea el alcance del proyecto. Ahora bien, otros aspectos importantes también de la licencia de edificación es que el otorgamiento de esta licencia de edificación por la municipalidad determina la adquisición de derechos de construcción respecto de un predio, ¿no? En los términos y condiciones que se hayan establecido en el proyecto. Un segundo punto es que la expedición de esta licencia de edificación no conlleva un pronunciamiento acerca de la titularidad del derecho real, ¿no? Es decir, si yo solicito la licencia, no es que me está reconociendo un derecho de propiedad, un derecho de superficie, un derecho de usufructo, no. Simplemente te otorga este derecho, esta habilitación de poder ejercer tu derecho a edificar sobre un terreno en particular. Y un tercer punto importante es que las licencias, por más que sean enajenadas, van a seguir surtiendo efectos, ¿no? Porque un propietario puede tener una licencia para construir un proyecto, pero mañana decide venderla a un tercero, y además también la licencia, ¿no? Entonces esta licencia, por más que pase de un titular a otro, no va a perder los efectos que tiene, va a mantenerlos, y por eso el nuevo propietario del terreno va a poder ejecutar el proyecto, si es que así lo quiere, en base a esa licencia. Pero así como otorga derechos la licencia, también otorga deberes. Entonces, el titular de esta licencia de edificación tiene 4 deberes. Un deber de ejecutar estas obras de edificación sujeto al proyecto que sea aprobado ante la municipalidad, de forma tal que pueda garantizar la salubridad, la seguridad de las personas, así como la estabilidad del terreno y de las edificaciones colindantes. Porque recordemos que esta edificación, si bien se ejecuta en el terreno propio, eh, también ese terreno va a tener colindantes que pudieran verse afectados por la ejecución que uno va a realizar. Entonces siempre se tiene que tener en cuenta eso para que la ejecución no afecte esos derechos. Segundo, que el administrado debe comunicar este inicio de obras a los propietarios colindantes nuevamente para evitar cualquier perjuicio material, personal que se deba, que pueda producirse de la ejecución. Tercero, que se debe mantener la obra, la licencia y los planos que se han aprobado por la municipalidad adecuadamente exhibidos cuando la municipalidad lo requiera ante cualquier eventual fiscalización. Y por último, que el titular tiene que siempre dar cumplimiento al Reglamento Nacional de Edificaciones cuando vaya a ejecutar el proyecto y las demás normas que rijan el ámbito de la construcción, ¿no? Ahora bien, la licencia, como todo acto administrativo, tiene efectos, pero también tiene un plazo, ¿no? El plazo es de una vigencia de 36 meses. Estos 36 meses se van a contar desde la fecha en que se emite la licencia,
puede ser prorrogado por 12 años adicionales, pero solo por única vez. Y la prórroga se solicita dentro de los 30 días calendarios anteriores al vencimiento del plazo original. Y para ello se tiene que indicar el número de licencia y del expediente de la municipalidad para que lo puedan prorrogar. Pero también es posible que pueda ser revalidado, ¿no? Esta revalidación se da una vez vencido el plazo de la vigencia de la edificación. El administrado puede ir a la municipalidad y solicitar la revalidación por única vez y por el plazo por el cual se otorgó la licencia. Este plazo es el mismo plazo inicial de 36 meses, no se toma en cuenta la prórroga. Pero otro requisito adicional para la revalidación es que solo va a proceder cuando exista un avance en la ejecución de las obras, ¿no? Sin tomarse en cuenta las obras preliminares. Entonces, este avance de obras puede presentar modificaciones no sustanciales. En caso contrario, la municipalidad no lo va a aprobar. Es decir, si tenemos una modificación con gran sustancialidad que modifique el proyecto de modo tal que ya no esté en esa modalidad, sino cambia a otra, por ejemplo, o cambie la naturaleza del mismo, entonces la municipalidad no va a aprobar esta revalidación. Eso tiene que tenerse en cuenta, porque la municipalidad va a realizar una verificación de la construcción que se está ejecutando para ver si se cumple con este requisito y si es que es así, lo pueda otorgar. Ahora bien, la pregunta que surge de esto es si la licencia de edificación se puede inscribir en registros públicos. Sí, la respuesta es sí. La licencia de edificación se puede, así como su prórroga y su revalidación, pueden ser inscritos en la partida registral del predio. En la calificación que vaya a realizar el registrador para inscribir esta licencia o su revalidación y su prórroga, el registrador está bajo responsabilidad de solo verificar la competencia del funcionario que le emitió, la formalidad, el carácter inscribible y la adecuación a los antecedentes registrales. Pero lo que no va a poder evaluar el registrador en este caso son los fundamentos de hecho y de derecho y tampoco el desarrollo del procedimiento administrativo que llevó la emisión de la licencia o de la revalidación o de la prórroga. Entonces, ante alguna observación que pudiera surgir del registrador por las razones que se emitieron la licencia o por algún vicio en el procedimiento, eso no puede ser así, por lo cual puede subsanarse esa observación o conversarse con el registrador de que en realidad el registrador no puede entrar a evaluar esos aspectos porque son propiamente responsabilidad de la municipalidad que emitió ese acto administrativo que es la licencia de edificación. Entonces el registrador solo tiene que centrarse en el aspecto de la formalidad, del carácter inscribible y de la competencia del funcionario. Ahora bien, un presupuesto importante para la licencia de edificación es que el inmueble respecto del cual se va a realizar la ejecución de la edificación tenga por lo menos un proyecto de habilitación urbana aprobado. Ese es un presupuesto súper importante porque si quieres realizar un proyecto inmobiliario y vas a la municipalidad y solicitas esta licencia, la municipalidad lo primero que va a hacer es verificar que efectivamente ese inmueble cuenta con un proyecto de habilitación urbana aprobado como mínimo. E incluso, y eso también se debe tener en cuenta, que para cuando se ejecute la edificación, ya esta habilitación urbana tiene que estar recepcionada, es decir, con su recepción de obras, salvo que sea, bueno, un proyecto de habilitación con construcción simultánea, ¿no? Entonces, la habilitación urbana es un presupuesto importante para poder obtener una licencia de edificación. Pero, ¿qué es una habilitación urbana? La habilitación urbana es este proceso a través del cual se convierte un terreno rústico o eriazo a un terreno urbano. Y esto se hace a través de obras de accesibilidad, de distribución de agua, de recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación. Instalaciones que permiten justamente la habitabilidad de un terreno, ¿no?
Adicionalmente, también el terreno puede contar con redes de distribución de gas, de comunicaciones. Pero existe una excepción, que cuando se trata de inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación o que estén ubicados en el entorno de estos inmuebles declarados, no va a ser exigible previamente la habilitación urbana. Entonces, estos tipos de inmuebles están exonerados. Pero sí tiene que tenerse en cuenta que la municipalidad va a tener que corroborar que ese predio cuenta con obras de accesibilidad, de distribución de agua, de recolección de desagüe, etc. Es decir, si bien estos inmuebles están exonerados de tener una habilitación urbana aprobada o recepcionada, el predio sí tiene que contar con estas instalaciones básicas de habilitabilidad, porque va a ser verificado por la municipalidad. Ok, entonces entendido ya qué es una licencia de edificación, pasamos a ver cuáles son las modalidades que existen para solicitar una licencia de edificación. Y las modalidades son 4. La modalidad A, la modalidad B, la C y la D. Y cada una va a tener una particularidad. Cada una tiene supuestos específicos respecto del cual aplicar. Cada una tiene un procedimiento específico y cada una tiene requisitos. Pasemos con la primera. La modalidad A tiene como característica principal que es de aprobación automática, con firma del profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que para obtener la licencia bajo esta modalidad se requiere presentar ante la municipalidad competente los requisitos que establece la ley 29090 y su reglamento, además del FUE, que es el formulario único. Y el simple cargo, ¿no?, de ingreso de esta solicitud con los requisitos, previo pago del derecho de trámite, va a constituir la licencia. Entonces, se llama automático porque la sola presentación y sellado por la municipalidad ya constituye la licencia. Es decir, no es necesaria una evaluación de la municipalidad para que recién se pueda emitir la licencia. Y esto se da en casos particulares como construcción de viviendas unifamiliares, demolición total de edificaciones menores de 3 pisos, construcción de cerco de más de 20 metros de longitud, una remodelación de una vivienda unifamiliar, una ampliación de una vivienda unifamiliar, edificaciones para desarrollo de proyectos de inversión pública, las conocidas APPs, ¿no?, las asociaciones público-privadas, y también en obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú, o establecimientos de reclusión penal. Entonces, en estos casos es automático. La modalidad B es diferente. Aquí sí es necesaria una aprobación del proyecto con una evaluación de la municipalidad o una evaluación del revisor urbano. Para entender esta modalidad, tenemos que tener en cuenta, uno, que para la obtención de esta licencia se tendrá que presentar los requisitos establecidos por la ley 29090 más el formulario único, pero ahí no acaba todo, sino que el usuario, el administrado, tiene que elegir si es que va a solicitar una aprobación por la municipalidad o una aprobación por el revisor urbano. Si es una aprobación por la municipalidad, entonces el cargo que te sella la municipalidad con todos los requisitos va a constituir una licencia temporal que va a permitir desde ese momento realizar solo obras preliminares y provisionales, ¿no?, que son necesarias tal vez como previo a la excavación, ¿no? No propiamente la construcción de la edificación, sino necesarias, ¿no?, previamente a comenzar con la ejecución principal. Entonces la municipalidad luego de eso tiene 15 días hábiles para revisar y calificar todo el expediente con los requisitos y el formulario único, pero vencido ese plazo de 15 días sin que emita ningún pronunciamiento, se va a aplicar el silencio administrativo positivo. Entonces, cuando sucede ese supuesto, se va a otorgar la licencia definitiva que autoriza la continuación de la ejecución de la edificación, ¿no? La segunda opción es la aprobación por revisor urbano. En este caso es importante conocer qué es un revisor urbano. El revisor urbano es un profesional
ya sea arquitecto o ingeniero, que está certificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y que va a tener como función verificar que los proyectos de edificación se acojan a las modalidades para las cuales se han solicitado para el otorgamiento de la licencia, cumplan con las disposiciones urbanísticas, edificatorias que aplican al predio en específico y que se encuentren adecuados a las normas de acondicionamiento territorial, de desarrollo urbano, al Reglamento Nacional de Edificación. Entonces, él hace una evaluación del proyecto para luego emitir un pronunciamiento, ¿no? Los profesionales que desempeñan este cargo de revisor urbano tienen que estar inscritos, ¿no? Es un requisito, en el Registro Nacional de Revisores Urbanos del Ministerio de Vivienda, para que pueda justamente realizar esta función de revisión, de evaluación de la solicitud de licencia. Ahora bien, la modalidad C, así como la modalidad D, tienen la misma característica de que el proyecto pueda ser aprobado ya sea con evaluación previa por la comisión técnica o por el revisor urbano. Con respecto al revisor urbano es lo mismo que la modalidad B, pero por otro lado tenemos la revisión de la comisión técnica. La comisión técnica es un órgano colegiado, ¿no?, que tiene como función emitir dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento de la licencia de edificación en las modalidades C y D. ¿Y quienes integran las comisiones técnicas? Profesionales especialistas, colegiados y habilitados. Entonces la municipalidad, una vez que recibe esta solicitud de licencia, convoca a esta comisión técnica para que en un plazo de 5 días los convoca, y luego la comisión técnica tiene 20 días hábiles para evaluar este proyecto de edificación. Vence el plazo y la comisión técnica no ha emitido un pronunciamiento, entonces se aplica el silencio administrativo positivo, con lo cual se tendría que emitir la licencia y notificarlo al administrado que la solicitó. Y también en este caso, así como la modalidad D, tienen supuestos específicos, ¿no?, respecto de los cuales únicamente se va a poder aprobar bajo estas modalidades. Ahora bien, para poder obtener una licencia de edificación, si bien cada modalidad tiene los requisitos, ¿no?, de acuerdo a la ley 29090, también hay otros requisitos que también son importantes y se solicitan en casos específicos, además de los que son solicitados para cada modalidad. Estos requisitos son: 1, el estudio de impacto vial; 2, el certificado de factibilidad de servicios; y 3, es la certificación ambiental. Primero, el estudio de impacto vial es un estudio que se exige principalmente, por lo general, en las modalidades C y D, ¿no?, para la licencia de edificación, pero únicamente esta exigencia tiene que revisarse principalmente en lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero antes de eso, es importante saber qué es un estudio de impacto vial. El estudio de impacto vial es un conjunto de actividades que van a permitir evaluar, ya sea cualitativa y cuantitativamente, los efectos que va a producir ese proyecto en el entorno vial, en el entorno de transporte, en el desarrollo urbanístico, en el proceso de renovación de zonas, de lotes de terreno, de forma tal que se pueda prevenir y mitigar esos efectos negativos que pudieran surgir mediante medidas administrativas o técnicas adecuadas, ¿no?, para que no representen una contingencia y sea posible recuperar, alcanzar o mejorar el nivel del servicio existente en el sistema vial adyacente al terreno donde se va a ejecutar la edificación. Entonces, visto esto, ¿qué es un estudio de impacto vial? ¿Cuáles son los supuestos que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones para obtener un estudio de impacto vial? Estos supuestos están en la norma G050 y son los siguientes: edificaciones tipo industria, ¿no?, la gran industria, la industria mediana,
cuyas operaciones demanden el movimiento de carga pesada. 2, las edificaciones de carácter comercio, que son aquellos centros comerciales, mercados mayoristas, mercados minoristas, tiendas de autoservicio, galerías comerciales, galerías feriales, ¿no? Establecimientos donde vemos bastante acumulamiento de personas. 3, aquellas edificaciones de uso oficinas, edificios corporativos con oficinas independientes, administrativas, con más de 5.000 metros cuadrados de área útil. 4, servicios comunales, ¿no? Proyectos que supongan una concentración de más de 500 personas. También la recreación y deportes y transportes y comunicaciones, ¿no? Estos son los tipos de usos en los cuales se exige el estudio de impacto vial. Pero debe tenerse en cuenta que en Lima existe una ordenanza que es la 2087, que fue aprobada el 13 de abril del 2018, que establece un procedimiento específico de aprobación de estudio de impacto vial en Lima metropolitana. Entonces, esta ordenanza tiene un alcance que es de observancia general y obligatoria en el ámbito de la provincia de Lima, ¿no? Para todos aquellos proyectos de edificación que estén señalados en esta norma, y también van a ser vinculantes para los órganos competentes como la Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades distritales que lo componen. ¿Y cuáles son estos supuestos en específico que regulan la ordenanza? Son los proyectos de edificación nuevos o que amplíen sus instalaciones modificando accesos o incrementando espacios para los siguientes usos. 1, el uso de vivienda, dentro de lo cual tenemos a los conjuntos residenciales, a las edificaciones multifamiliares con más de 10 pisos. 2, los hospedajes a partir de 4 estrellas, donde tenemos los hoteles, el Apar Hotel, el resort. 3, la educación, ¿no? Que son establecimientos que concentren más de 500 ocupantes en todos sus niveles. También tenemos edificaciones de carácter de salud, como son los hospitales, las clínicas, los centros de salud. Y también en el sector industria, nuevamente, la gran industria, la industria pesada. También el sector comercio, los centros comerciales, los mercados mayoristas, minoristas, supermercados, galerías comerciales. Y finalmente también los edificios corporativos de oficinas independientes, los servicios comunales y de recreación y deportes, ¿no? Además de edificios destinados al establecimiento de vehículos, ¿no? y transporte y comunicaciones. Entonces son supuestos específicos que te regula la ordenanza y que va a ser de aplicación obligatoria solo en la provincia de Lima. Y que es importante tener en cuenta porque hay muchos proyectos que se llevan a cabo en la capital, pero no debemos basarnos solo en el Reglamento Nacional de Edificaciones, sino además y principalmente en esta ordenanza porque es una norma de carácter especial. Entonces va a tener prioridad sobre la norma general. También otro documento importante es el certificado de factibilidad de servicios, que es un certificado que se emite dentro de los 15 días hábiles, ¿no? Es solicitado y que va a tener una vigencia de 36 meses, donde principalmente el certificado de factibilidad lo que hace es precisamente de verificar, determinar que ese terreno es viable para obtener los servicios y para la habitabilidad que va a tener en la ejecución del proyecto. Otro tercer documento importante es la certificación ambiental, y esto solo se solicita en aquellos proyectos que estén dentro del listado que establece los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Entonces solo va a ser necesario solicitarlo cuando esté el proyecto dentro de este listado. El listado no hace una numeración de los proyectos en concreto, sino proyectos en general, ¿no? Según el uso
de industria, comercio, etcétera, que se vaya a realizar. Y dependiendo de cuál sea este tipo de proyecto, hay una entidad competente ante la cual se tiene que solicitar la certificación ambiental, pero claro, siempre teniendo en cuenta la ley, ¿no? La ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que tiene una regulación especial para, y un procedimiento también para solicitar esta certificación. Otros requisitos para la licencia de edificación son el formulario único, el recibo de pago del trámite. Si el administrado no es el propietario, debe presentar una documentación que acredite que tiene el derecho a edificar, ¿no? Por ejemplo, el usufructuario con su contrato de usufructo, el superficiario con su contrato de superficie, etc. Si es una persona jurídica, es necesario presentar una declaración jurada de representante del titular, ¿no? Que lo solicita. Es decir, el representante legal puede ser el gerente general, un apoderado con una vigencia de poder de una antigüedad no mayor de 30 días, ¿no? La documentación técnica, que viene a ser todos los planos que se van a presentar para el proyecto. También tenemos la declaración jurada de habilitación de profesional, que van a firmar y sellar estos documentos técnicos. Y la póliza CAR, que bueno, solo se exige en las modalidades BCD y en específicos casos, ¿no? Este es el formulario único que se presenta ante la municipalidad para que puedan tener, bueno, he colocado una imagen para que puedan tener una idea de cómo es, y básicamente son declaraciones que se incluyen en este formulario, ¿no? Que se consideran declaración jurada. Ahora bien, otro punto importante en el marco de la licencia de edificación es el protocolo sanitario de COVID, ¿no? Que es lo que ha estado en vigencia todo el año pasado, ¿no? Últimos meses, para efectos de la reactivación económica. La resolución ministerial 087 del 2020 es la que aprueba este protocolo sanitario en el sector vivienda, construcción y saneamiento. Y este protocolo, y eso es importante precisar, no se va a aplicar de manera unitaria, ¿no? O excluyente, sino que va a aplicarse en complemento con otras disposiciones normativas del Reglamento Nacional de Edificaciones, de normativa en materia de seguridad y salud para el trabajo. Entonces, esto es un compendio de normas que tienen que tomarse en cuenta para cuando se vaya a ejecutar ahora, ¿no? Un proyecto edificatorio, porque estamos en el marco de la pandemia. Este protocolo es de alcance nacional y de aplicación obligatoria para quienes: uno, para los actores del proceso edificatorio; dos, para todo el personal que labora en la ejecución de la obra; y tres, para las personas que por cualquier motivo ingresen al área de ejecución de la obra. Dentro de estos tres actores, el que nos interesa es el actor del proceso edificatorio, porque aquí se encuentra el propietario, el promotor inmobiliario, el profesional responsable del proyecto, las personas responsables de cualquier etapa del proceso constructivo, etc. Y, por ejemplo, ¿no? El propietario es justamente el titular del terreno sobre el cual se va a ejecutar la edificación, y el que está obligado justamente por el protocolo a respetar todas las disposiciones que se dispongan para la ejecución del proyecto. Pero ¿qué es un actor del proceso edificatorio, ¿no? Él tiene la responsabilidad de implementar el protocolo cuando se ejecuten las obras de construcción en sus diversas etapas. Pero ¿qué es una obra de ejecución para el protocolo COVID? Es el que construye una edificación o una habilitación urbana. Como ya lo hemos visto antes, la edificación es esta obra de carácter permanente que se realiza sobre un terreno y que puede tener, que busca albergar las actividades del hombre, y que además puede tener instalaciones permanentes y fijas. Antes de pasar a conformidad de obra, sí me gustaría resaltar algunos puntos importantes del protocolo COVID, ¿no? ¿En qué consiste esto? Primero se tiene que implementar el protocolo en la ejecución de las obras de construcción, y para eso se tiene que elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo. Entonces, este plan tiene que estar, ¿no?, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, ¿no? Y precisamente en base a este plan es que se va a trabajar
toda la ejecución y las etapas, ¿no?, de la obra de construcción, la fase de reinicio, la fase de ejecución, la fase de cierre. Ahora bien, la conformidad de obra, la conformidad de obra es resultado, uno, de la declaratoria de edificación, más los requisitos que establece el artículo 28 de la ley 29090. Entonces empecemos a definir qué es la declaratoria de edificación. La declaratoria de edificación es aquella declaración, ¿no?, que emite el administrado, el que solicitó la licencia, respecto de la descripción de las condiciones técnicas y las características de la obra ejecutada. Y esto lo hace una vez que ha concluido con la ejecución del proyecto. Esto se materializa en el formulario único, donde existen varios ítems que uno tiene que rellenar declarando cuáles son las características de esta edificación concluida. Luego de ello, se tienen que adjuntar requisitos como el formulario único, el recibo de pago, la acreditación de la representación de titular, si es una persona jurídica, la declaración jurada de representante legal, y también la declaración jurada de habilitación de los profesionales que firman los documentos técnicos, ¿no?, que también van adjuntos al formulario. Todos esos documentos se presentan y solicitamos la conformidad de obra. La conformidad de obra es el resultado de la verificación que realiza la municipalidad en campo. La municipalidad recibe esta declaración de edificación más los requisitos, luego programa un día para hacer la revisión en campo de la edificación, verifica que efectivamente se han cumplido con los parámetros, con el plano aprobado, y entonces otorga la conformidad de obra. Es como la aprobación, el check de que todo está ok con la edificación. En la modalidad A es bastante simple. Tú presentas los documentos que antes hemos mencionado, el órgano municipal encargado sella, firma los documentos que se han presentado, y ese acto que está sellado por la municipalidad constituye la conformidad de obra y declaratoria de edificación. Y este acto, a su vez, ya autoriza la inscripción registral de la conformidad de obra, por lo cual no hay documento adicional, simplemente es la conformidad de obra, el último acto ante la municipalidad para luego ya ir ante registros públicos. En la modalidad B, C y D es un poco más amplio, ¿no?, el procedimiento. El expediente, con todos los requisitos que ya hemos mencionado, se presentan ante el órgano municipal competente, y este tiene 15 días para verificar que los planos corresponden con la licencia. 2, efectuar la inspección de las obras en campo. Y 3, anotar, sellar, suscribir el formulario único con la conformidad de la obra. Ahora, si dentro de esos 15 días no hay una respuesta del órgano municipal competente respecto a la solicitud de conformidad de obra, también se aplica el silencio administrativo positivo, ¿no?, con lo cual luego de 3 días se tiene que notificar al administrado el otorgamiento de la conformidad de obra de la edificación. En este punto es importante identificar unos supuestos especiales que son bastante útiles. Hay dos supuestos especiales, ¿no? ¿Qué pasa si es que la licencia se ha otorgado en más de un predio? Por ejemplo, en 3 terrenos contiguos. ¿Qué es posible? Que es posible que se otorgue una sola licencia sobre 3 terrenos seguidos. Si bien eso es posible, cuando uno va a solicitar la conformidad de obra, es un requisito previo importante que se realice la acumulación registral de los 3 predios. Una vez realizado la acumulación e inscrito, recién uno puede solicitar la conformidad de obra. Un segundo supuesto especial a tomar en cuenta es la superficie. Este caso es cuando se tiene un contrato de superficie que incluye 2 o más predios, es decir, hay 2 terrenos adyacentes, se otorga una superficie respecto a esos 2 terrenos, entonces no es necesario acumular esos 2 terrenos para solicitar la conformidad de obra. ¿Y por qué? Porque justamente la superficie tiene carácter temporal, ¿no? Hay una reversión luego de la propiedad superficiaria al suelo. Por eso es que no se exige la acumulación de los predios para que tú puedas solicitar una conformidad de obra.
Y la pregunta siguiente también ¿es obligatorio solicitar una conformidad de obra? La respuesta es sí, es obligatorio una conformidad de obra, porque uno no puede simplemente terminar de ejecutar la obra y listo, sino que tiene la obligación de solicitar esta conformidad de obra, y la municipalidad a su vez está obligada a exigir esa conformidad de obra al administrado a quien otorgó esa licencia. Incluso varias municipalidades, y esto lo he visto en mi experiencia, establecen multas, sanciones por no contar con la conformidad de obra. Entonces siempre es importante tenerlo en cuenta que el procedimiento edificatorio no termina con la licencia de edificación. Hay un paso siguiente, que es la conformidad de obra. Finalmente, el último paso, ¿no?, para concluir todo este procedimiento es la declaratoria de fábrica. Una vez que ya uno tuvo la conformidad de obra ante la municipalidad, luego va a registros públicos para solicitar la inscripción de esa conformidad de obra en el registro, perdón, en la partida registral del predio sobre el cual se ejecutó la edificación. Y antes de pasar al contenido del asiento, es necesario saber cuáles son los requisitos, ¿no?, para poder solicitar la inscripción de la declaratoria de fábrica. Uno es el formulario único de edificaciones que ya vimos antes, que es este formulario donde está la declaración jurada y la descripción de la edificación con el cheque de la municipalidad. Además de ello, tienes que adjuntar una escritura pública en la que se inserta el formulario único y también un formulario registral que está aprobado por registros públicos donde tú solicitas expresamente la inscripción de esta conformidad de obra. Y además otros requisitos especiales si es que hubiere establecido la ley 29090 o su reglamento. Entonces, una vez que tú presentas estos requisitos, el registrador tiene que calificar tu solicitud. Y la calificación, bueno, todo el título tiene una vigencia de 35 días hábiles, salvo suspensión o prórroga, que es el plazo en que está vigente tu solicitud, ¿no?, de inscripción. Los 7 primeros días hábiles, el registrador tiene que observar, liquidar o inscribir. Si es que liquida o observa, tú tienes hasta el 6º día antes al vencimiento de los 35 días hábiles para poder subsanar la observación o pagar el mayor derecho que sea liquidado. Y los últimos días que quedan, el registrador tiene que proceder a inscribir o tachar, dependiendo cuál sea el caso, la solicitud de inscripción. Y una vez que ya el registrador está conforme, inscribe. Y el asiento que va a aparecer en la partida registral del inmueble va a ser un asiento de declaratoria de fábrica. Ese es el nombre que se utiliza dentro de la partida registral. Y el contenido de la declaratoria de fábrica va a ser de 5 componentes, ¿no? La distribución de los ambientes por piso, el área techada de cada piso, el área libre que se deja, la fecha de finalización de la obra, la valorización de la obra y el nombre del profesional que intervino en la declaratoria de fábrica. Todo eso va a estar en el asiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos una edificación de 3 pisos, se va a decir que son 3 pisos, cuáles son los ambientes de cada planta, el área techada por cada planta y el área que se deja como libre, ¿no?, en la edificación. Ahora bien, también es importante tener en cuenta 3 aspectos de la declaratoria de fábrica, que si existe una discrepancia entre la memoria descriptiva y los planos, el registrador va a consignar y prevalecer la información que aparece en los planos. Entonces ya es un criterio ya establecido. Segundo, si está pendiente la emisión del informe técnico de verificación ad hoc, que es un informe que lo emite una entidad en específico, y esto se da cuando el proyecto tiene un aspecto, un alcance especial, eso se va a extender en el rubro de cargas y gravámenes de la partida registral como una anotación, ¿no?, que está pendiente de emitirse el informe técnico. Y una vez que se emita, pues se cancela, ¿no?, el asiento o esta anotación. Y un tercer punto es que si en el instrumento que da mérito a la inscripción de la declaratoria de fábrica, que viene a ser este formulario único con la escritura pública, se hubiera omitido la fecha de finalización de la obra, se debe presentar una declaración jurada del propietario con firma certificada notarial
estableciendo la fecha para que de esta manera se pueda subsanar la observación y proceda a la inscripción. Entonces, con esta inscripción finalizaría finalmente las etapas, ¿no?, del proceso edificatorio, y finalmente la publicidad que tiene la edificación frente a terceros. Con esto habríamos repasado las 4 principales etapas y espero que haya sido de su utilidad. Así que quedo pendiente de cualquier consulta que tuvieran. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su importante conferencia. Tenemos un par de preguntas que nos hicieron llegar la audiencia. La primera es, ¿qué es el protocolo sanitario COVID y cuál fue su impacto en su aplicación? ¿Qué quiere decir que no se pueda aplicar de manera unitaria? Sí, el protocolo COVID es, bueno, como un compendio, ¿no?, de lineamientos que se aprobaron a través de una resolución ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en función del cual se buscó precisamente regular todos los lineamientos y parámetros que se iban a seguir en materia de construcción, porque precisamente como estamos dentro de una pandemia, siempre es importante observar estos lineamientos para evitar los contagios, ¿no? Entonces, por eso es que se planteó en principio que se tenía que elaborar un plan de vigilancia, prevención y control del COVID que va a ser cumplido no solo por el propietario del predio, sino además por los trabajadores y por cualquier persona que ingrese al área de ejecución de la obra. Y este plan tiene que alinearse precisamente con todas las normas complementarias en materia de salud y de seguridad en el trabajo, ¿no es cierto? Hay responsabilidades y sanciones por no cumplir con este protocolo, sí, sí las hay. Y además también, y aprovecho la pregunta para poder hacer énfasis en que hay disposiciones específicas a tomar en cuenta en aquellas construcciones de viviendas unifamiliares, ya que se ejecuten ya sea en zona urbana o rural, que son lineamientos que se van a observar específicamente en estos supuestos, como por ejemplo, contar con el personal necesario para brindar cobertura a cada uno de los puntos de construcción, porque como es vivienda unifamiliar, la construcción suele ser un poco más compleja. También todos los trabajadores tienen que, previo al inicio de las obras, pasar por el examen médico ocupacional, así como los subcontratistas o cualquier otra persona que requiere ingresar a la obra, ¿no? En caso la persona presente algún síntoma o se determine que es positivo de COVID, se seguirá ya el procedimiento que ha establecido el MINSA para esos casos. Y finalmente, es importante también que se mantengan las medidas de prevención con todos los proveedores de abastecimientos, ¿no? Porque en estas áreas donde se ejecutan los proyectos de edificación, siempre hay intervención de estos proveedores para abastecer de insumos materiales, equipos, herramientas para la obra. Entonces, al ingreso de cada uno de estos a la obra se va a implementar un mecanismo que permita la desinfectación de los zapatos, etcétera, ¿no? Son lineamientos específicos que a tomar en cuenta en ese tipo de edificaciones. Perfecto, doctora. Y finalmente, una última pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué desafíos tiene para el futuro la normativa de predios y edificaciones, teniendo en cuenta nuestra actual situación, ¿no? Y que va a ser prolongada por un tiempo más? Sí, efectivamente, como varios sectores, el sector construcción está afrontando una reactivación eh, un poco lenta, ¿no? Precisamente por los protocolos. Grandes construcciones de envergadura se han paralizado precisamente por la pandemia y ahora están recuperando vuelo con el protocolo COVID y con todos los lineamientos y normas que lo complementan. Hay bastantes desafíos porque hay los procedimientos, para empezar, en municipales se llevan ante la municipalidad con bastante eh, facilidad, por así decirlo, pero ahora como ya hay restricciones de acumulación de personas, de tránsito, es bastante complicado, ¿no?, llevar a cabo estos procedimientos. Las municipalidades han implementado sistemas virtuales, mesas de partes virtuales
facilitar a los administrados el trámite de estos procedimientos. En mi experiencia ha habido casos en donde ha sido bastante lento porque muchas municipalidades, y es verdad, no tienen esta interoperabilidad o estos sistemas virtuales bastante desarrollados. Entonces, ha habido esta precariedad, ha afectado los procedimientos municipales, los ha vuelto bastante lentos, ha retrasado la obtención y eso es un desafío importante que va a tener en adelante las municipalidades para poder facilitar, ¿no? Tener mejores mecanismos a través de los cuales el administrado pueda sentir que tiene un procedimiento más simple, ¿no? Como sí lo hay en otras municipalidades como San Isidro, como Miraflores, que han establecido solicitud de procedimientos bastante rápidos y sencillos con la mesa de partes virtual, ¿no? Por el lado de registros públicos, yo creo que ha afrontado bastante bien el desafío porque ellos sí tienen sistemas ya adecuados desde muy antes, que se podían hacer procedimientos. Por lo que yo he visto en mi experiencia ha sido, eh, si bien ha sido lento, ¿no? Sí podría decir que se han activado bien y que han ayudado bastante a los usuarios para poder facilitar la inscripción, ¿no? De hecho, se han emitido bastantes normas en materia de inscripción de actos en general o de licencias perdón, de declaratorias de fábrica que se hacían por la web de registros públicos o normas que facilitaban los requisitos. Entonces yo creo que a nivel de registros públicos se ha avanzado bastante bien, pero el desafío quedaría a nivel municipal, que es principalmente donde se lleva a cabo todo el procedimiento desde la licencia hasta la conformidad de obra. Muchas gracias, doctora. Nuevamente le agradecemos por su excelente presentación. Estamos seguros que fue un tema muy importante para toda la comunidad jurídica y esperamos contarla para una futura oportunidad. Muchas gracias, doctora. De nada, gracias a ustedes por su atención y que tengan una bonita noche. Buenas noches, doctora.